Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. Esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y en ella abordaremos la práctica social del lenguaje, lectura de narraciones de diversos subgéneros, del ámbito literatura, y el tipo de texto que trabajaremos será el narrativo. El aprendizaje esperado es el siguiente. Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes, ¿qué es la lectura para ustedes? ¿Qué tipos de textos les gustan más? ¿Qué hacen para recordar aspectos importantes de lo que leen? Hay ciertas estrategias de lectura que seguramente conoces, en donde identificas a los personajes de la historia y qué les pasa, así como la búsqueda de información o recuperación de ideas mediante, por ejemplo, un mapa conceptual. Todas esas acciones y otras más las pones en práctica cada vez que lees un cuento, ya que habrás notado que existen diversos subgéneros, entre los que encontramos de aventura. Estos narran viajes fantásticos, el misterio, el riesgo, predomina la acción. Otros son los policíacos, cuentan historias en las que se busca resolver una incógnita, un misterio, un crimen. Los hay de ciencia ficción, describen avances tecnológicos y científicos, sus posibles riesgos y beneficios. Nos hablan de otras posibles realidades. También los hay de terror. Sus relatos tienen el objetivo de provocar miedo, horror y angustia. Ahora, conoceremos las características de los subgéneros que acabamos de mencionar, y que son de los más populares o representativos. En los cuentos de aventura encontramos viajes a lo desconocido, riesgo, honor. Leemos sobre piratas, exploradores en la jungla, en el mar o en el desierto. De este subgénero puedes leer cuentos de Alejandro Dumas o Mark Twain, por mencionar algunos. Otro subgénero fascinante y espeluznante es el de cuentos de terror, en donde todo gira en torno al miedo, la tortura, la venganza. Aquí encontramos muertos, fantasmas, momias, brujas, casas abandonadas, castillos embrujados, cementerios y otras tantas lúgubres locaciones. Podemos leer cuentos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de Horacio Quiroga. En este otro lado tenemos un subgénero con muchos seguidores, por su temática de resolver robos y crímenes. ¿Ya lo reconociste? Claro, es el policíaco, que se representa con detectives, con policías, con agentes criminalistas, a los que leemos en una ciudad, pueblos o ambientes cerrados resolviendo casos. Si este es tu subgénero, puedes leer a Arthur Conan Doyle o a Agatha Christie. Otro subgénero, por cierto, muy popular en la actualidad, es el de los cuentos de ciencia ficción, y en estos encontramos avances científicos y tecnológicos, viajes al futuro o a alguna otra galaxia, encuentros con seres extraterrestres. Algunos de los autores que podrían gustarte son Julio Verne o Isaac Asimov. Después de este breve recorrido por las características principales de algunos subgéneros, vamos a conocer los elementos esenciales que los integran. Iniciemos con el tema, o sea, el asunto de que trata el cuento. En la estructura o historia que se cuenta, tenemos tres partes importantes: el planteamiento o inicio, el desarrollo, donde encuentras el nudo o clímax, y el desenlace. El desarrollo contiene a su vez el conflicto, que es el problema, además del clímax, que es el punto de mayor tensión en la historia.
Y finalmente, el desenlace del cuento. La trama es la forma en que se presentan los acontecimientos. Generalmente se relata en orden cronológico. Se cuenta la situación inicial y se sigue con el conflicto hasta llegar a la solución. El narrador es quien cuenta la historia. Existen diferentes tipos, según su punto de vista e intervención en el cuento, y estos pueden ser narrador protagonista, participa como personaje central en la historia, o tal vez solamente un narrador testigo, que cuenta lo que observa, aunque probablemente encontremos un narrador que lo conozca todo. Por eso se le conoce como omnisciente. Otro de los elementos del cuento son los personajes, y son quienes realizan las acciones del cuento. Poseen características físicas y psicológicas. Cada subgénero tiene personajes típicos. Por ejemplo, en uno policíaco encontraremos a criminales y a detectives. De acuerdo a su función, los personajes pueden ser protagonistas, oponentes, aliados, el ser amado o el que ordena. Es importante mencionar que todos estos personajes pueden o no aparecer en cada cuento que leas. El ambiente se refiere a las circunstancias espaciales, temporales, sociales o psicológicas en que se desarrolla la acción. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Se puede llevar a cabo de forma individual o en colaboración con algunos compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es el siguiente. Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos como los que ya se han mencionado: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. Puedes seleccionar el que más te guste. Posteriormente, identifica las acciones, funciones y las características psicológicas de los personajes típicos de un subgénero narrativo. Analiza sus motivaciones, sus intenciones, sus formas de actuar y relacionarse con otros personajes. Identifica los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente del subgénero. Reconoce la trama y su organización. Analiza los tipos de narrador y sus efectos en un subgénero. Por último, comenta en familia cuáles son los subgéneros que más les gustan y por qué. ¡Listo! Terminamos. Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos volveremos a encontrar próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.